cómo podemos, cómo podemos ser consistentes en nuestra relación con el Señor. Estamos dando pues más o menos un resumen de lo que dice Romanos. ¿Se acuerdan que ya tiene como 2 domingos que hemos hablado de esto? Y hemos dicho que la carta de Pablo es más como un tratado de teología, quitando la introducción y la conclusión, ¿verdad? Eh, la mayoría de los capítulos, desde el capítulo 1, comienza a enseñar lo que es la justicia de Dios. Capítulo 1, 2 y 3 hablan de la necesidad de la justificación del hombre general, el hombre moral y el hombre religioso, ¿verdad? Luego, ahí, antes de acabar el capítulo 3 de Romanos, da lo que es cómo puede el hombre ser justificado, ¿sí? ¿Se acuerdan que comenzó a decir que el hombre es justificado por la fe? Versículo 24 del capítulo 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Capítulo 4 dio el ejemplo de Abraham, de que él fue justificado por la fe antes de la ley, ¿verdad? Y luego el capítulo 5 comienza a hablar de los resultados de la justificación, ¿sí? Y ya comienza con un resumen, el versículo 1 del capítulo 5, justificados pues por la fe. Ya les he dicho que solamente es por la fe, así que justificados pues por la fe, ya que somos justificados, tenemos esto, ¿verdad? Y comienza a decir que tenemos paz con Dios. Ya no hay guerra. También tenemos una nueva vida que tiene que ver con la gracia de Dios, en la cual estamos firmes y tenemos una esperanza futura, ¿verdad? Pero a pesar de esto, dice el versículo 3, no solo esto, también tenemos o nos gozamos en las tribulaciones. Y ya aclaramos la semana pasada que no es que estemos contentos sufriendo, ¿verdad? No estamos locos, ¿verdad? Pero nos gozamos en saber lo que Dios permite a través de la tribulación. Por eso dice ahí, sabiendo, un principio que debemos saber, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No podríamos desarrollar la paciencia si no pasáramos por tribulación, ¿sí? Pues un cristiano que pasa por situaciones difíciles en la vida, su reacción es, Señor, tú sabes por qué. En vez de levantar el brazo y decir, ay, Dios, ¿por qué permites esto? Uno que confía en Dios, que es justificado, pues tiene paciencia. Y luego dijimos, y la paciencia produce prueba. Y ya dijimos que tiene que ver con aprobación, tiene que ver con madurez. Y la prueba produce esperanza. Tenemos la esperanza de que un día vamos a estar con el Señor. Y esta tribulación, por lo que dice el versículo 5, no nos va a dejar quedar mal, porque el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, una de las cosas que hace, ¿verdad? Es que derrama el amor de Dios en nuestros corazones y nos da convicción de que un día estaremos con el Señor, ¿sí? Así que esto es lo que enseña en cuanto a los resultados de la justificación. Ahora, versículos 6 y 11, que vamos a ver ahorita rapidito, se amplían los frutos de la justificación, ¿verdad? Podríamos decir que en los versículos 1 a 5, los sufrimientos muestran la confirmación de la glorificación de que tenemos esperanza, y los versículos 6 al 11 son los sufrimientos y la muerte de Cristo lo que confirma lo mismo, ¿verdad? Y eso es lo que va a enseñar el versículo 6 y 11, ¿sí? ¿Por qué es que somos justificados? ¿Ustedes son justificados? ¿Sí? Digan sí. Sí. Qué bueno, ¿sí? Entonces, ¿usted es justo? No, solo Dios. Bueno, en las acciones que nos corresponden. Bueno, eso es lo que tenemos que meter en nuestra mente, que para Dios somos justos, ¿sí?
Y vamos a ver por qué, rapidito ahorita en estos versículos, ¿verdad? Yo cuando me conozco, ¿verdad? Sé que he hecho cosas que no son correctas. Yo digo, ¿cómo es posible que Dios me trate como justo? La he regado, he hecho cosas incorrectas, mas sin embargo, Dios me ve justo. Y soy justo. Y eso es lo que tenemos que meter en nuestra mente. Y es lo que Pablo está enseñando en este libro de Romanos, que somos justos delante de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué es que somos justos? Bueno, noten el versículo 6, vamos a leerlo rapidito. Dice ahí, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Entonces miren, la razón por qué somos justificados es porque somos justos, ¿verdad? Es que Cristo murió por los indignos. ¿Sí? Aquí dice muy claramente el versículo 6, ¿verdad? Que murió por los débiles, por los impíos. ¿Y qué es un impío? Pecador. Un pecador, exactamente. Impíos es que no son píos, que no son correctos, ¿verdad? Entonces aquí dice que Cristo murió eh, por los débiles, por los impíos, versículo 8, por los pecadores, versículo 10, por los enemigos, ¿verdad? Así que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Es lo que está diciendo aquí este pasaje, ¿verdad? Pero Cristo murió por esta clase de personas. Él, sin ser esto, sin ser impío, pecador, enemigo, ¿verdad? Débil, Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para que pudiera morir y pagar el pecado que nosotros merecíamos, ¿verdad? Entonces, ya está pagada la deuda, ¿sí? Y eso que éramos antes, enemigos, impíos, pecadores, débiles, Cristo murió por ellos, ¿verdad? Así que la muerte de Cristo pagó por el pecado, ¿sí? Entonces, por eso es que somos justificados. Versículos 9 y 11 hacen un contraste entre la justificación y la glorificación. Noten el versículo 9 que dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, ¿verdad? Aquí contrasta la justificación y la glorificación, ¿verdad? Su significado, nuestra justificación presente y nuestra futura salvación de la ira de Dios. Una produce la otra, ¿sí? La justificación, ¿verdad? Pues muestra nuestra futura salvación. Si somos justificados, somos salvos de la condenación, ¿cuánto más seremos salvos de su ira, verdad? Pues si ya somos justificados por su sangre, pues ya ahora seremos salvos de la ira de Dios. Es lo que está diciendo el versículo 9. Una produce la otra. Así que aquí se contrasta su significado. El versículo 10 contrasta la forma. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos de su vida. Aquí contrasta la forma, cómo se logra la justificación y la glorificación, la vida y la muerte. La vida de Cristo resucitado completará en el cielo lo que hizo en la tierra con su muerte, ¿verdad? Así que, entonces, por eso
es que somos justificados y salvos de la ira futura, ¿verdad? También se contrastan las personas que reciben la justificación. Si Dios reconcilió a los enemigos, versículo 10, por seguro salvará a sus amigos. Si siendo enemigos nos salvó, ahora que ya estamos reconciliados con Dios, pues con mayor razón, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos la salvación, ¿verdad? Entonces, somos justificados y somos glorificados precisamente por la muerte de Cristo. Y luego el versículo 11, por esto nos gozamos, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Ya dijimos la semana pasada que la palabra gloriarnos es gozarnos. Y por esto también nos gozamos o nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, ¿verdad? Así que esto que tenemos presente ahora, ¿verdad? Por eso nos gozamos, porque somos salvos, somos justificados y somos salvos de la ira venidera. Entonces, según estos pasajes, nos gozamos por lo que está pasando en el presente, de ser salvos, versículo 11. Versículo 2, nos gozamos o nos alegramos por la esperanza futura. Versículo 3, nos alegramos o nos gozamos por las tribulaciones. Y ahora nos alegramos en Dios mismo por nuestro Señor Jesucristo, versículo 11. ¿Sí? Así que por esto nos alegramos de saber que Cristo murió y pagó lo que yo merecía. Entonces, haciendo un resumen, podríamos decir que por medio de Jesucristo, versículo 1, tenemos paz con Dios. Ya no somos enemigos, tenemos paz con Dios. Versículo 2, por medio de Jesucristo, hemos sido introducidos a esta gracia en la cual estamos firmes. Versículo 9, por la sangre de Cristo hemos sido reconciliados. Versículo 10, por la vida de Cristo seremos salvos finalmente. Y versículo 11, por Jesucristo recibimos nuestra reconciliación, ¿verdad? Así que por eso somos justificados, ¿sí? Por eso somos justos, por lo que Cristo hizo por nosotros. Estamos seguros de que somos salvos y tenemos esta esperanza, ya que nos justificó, ¿sí? Entonces estos pasajes vienen a dar convicción. Somos justificados por la muerte de Cristo. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud nuestra por ser justificados? Por ser justos, ¿sí? Oí por ahí hace rato que pregunté si eran justos, alguien dijo que no. Y tal vez nuestra conducta no muestra eso, pero sí somos justos y justificados por lo que acabamos de leer ahorita, ¿sí? Así que, ¿cuál debe ser nuestra actitud por ser justificados, por ser justos? ¿Qué piensan? De agradecimiento, de... Ándale, es lo primero que yo tengo aquí, ser agradecidos con Dios. Fíjense, hace varios años me fui a estudiar a un seminario en Estados Unidos, que es uno de los más famosos, se llama el Seminario Teológico de Dallas. Y yo quería estudiar ahí para poder fortalecer lo que había estudiado en otro seminario. Pero no solamente era muy famoso por su enseñanza, pero también porque era muy caro. Y yo siempre cuando he tenido interés en lograr algo, me meto y cuidado el que me frene. Quiero hacerlo, le pido a Dios y me meto. Y miren, cuando me enteré lo caro que era, dije, chispas, ¿y cómo lo voy a pagar?
Además, para entrar a estudiar se requiere mucha capacidad. Y había personas que yo conocía que querían estudiar, que eran americanos, y no los dejaban estudiar. Yo dije, no, yo tengo que entrar. Entonces yo me fui a Dallas y hablé con las personas ahí y les dije, mire, yo quiero estudiar. ¿Por qué quiero estudiar? Porque quiero prepararme para servir a Dios en mi país. André, pues, lo aceptamos. Bueno, entonces ya me fui para allá a estudiar. Dije, ¿cómo lo pago? Pues Dios, tú sabes cómo. No lo van a creer, una persona que yo no sabía que estaba pagando mis estudios. Ya cuando supe quién fue, ¿y saben quién fue la persona? Lo voy a decir porque me gusta decirlo y porque me gusta presumir. Yo conocí al doctor Riley, el autor de la Biblia Riley, de las notas. Lo conocí cuando él supo que iba a estudiar, él comenzó a pagar mis estudios. Yo dije, no es posible. Y desde entonces estuve muy agradecido porque dije, yo no sabía cómo iba a pagar, pero este hombre lo pagó y le di las gracias. ¿Sí? Y cuando hacen algo por nosotros, lo menos que podemos hacer es darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Y ya hemos leído aquí que Él murió por nuestros pecados, siendo enemigos, impíos, pecadores, débiles, ¿sí? Todo lo que acabamos de leer, por eso murió Cristo y nos hizo justos. Entonces, una primera reacción que debemos hacer es agradecerle a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Alguien de aquí en esta hora quisiera agradecerle a Dios? Ahí, aquí públicamente decirle a Dios, Señor, te doy las gracias por hacerme justo, en una actitud de oración. ¿Alguien lo quisiera hacer ahorita? ¿Sí? No. Pues siempre es bueno, ¿no? Darle gracias a Dios yo le doy gracias a Dios porque pues o sea, estando cerca de Él siempre me ha dado sabiduría para tomar decisiones y guiarnos y ser justos, ¿no? No desviarnos y con la ayuda de su Espíritu Santo. Gracias. Gracias, gracias. Pero aquí es darle gracias a Dios por haberme salvado, por haberme justificado y por darme vida eterna. ¿Alguien más quisiera hacerlo? ¿Alguien más? Ya dijimos que una de las formas es agradecerle a Dios. ¿Sí? Yo, Ok, Angélica, ¿quieres orar? sí, Señor, te doy gracias, Padre, porque un día tú me escogiste, Señor, porque un día tú pusiste en mi camino a una persona que tú usaste como instrumento para que tu mensaje llegara a mí, Señor, y a partir de ese día tú entraste a mi vida, has dirigido mi vida y te agradezco de todo el corazón todo lo que ha pasado y que es por ti, Señor, porque no me lo merecía. Sin embargo, tú así lo hiciste, Señor, por tu gracia. Me hiciste salva, Señor, una vez y para siempre. Te doy gracias por todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer, por lo que hemos visto rapidito esta mañana, por habernos justificado, es agradecerle a Dios. Entonces yo quisiera animarles que después de la reunión, allá solas, le agradezcan a Dios por lo que Él hizo por ustedes. ¿Está bien? Bueno, otra cosa que podemos hacer es obedecerle. Ya que Él nos ha justificado, nos ha hecho justos, ahora, pues obedecerle. Señor, si tú hiciste esto por mí, lo menos que puedo hacer es obedecer a lo que tú dices en tu palabra. Allá en Efesios, el capítulo 2, en Efesios 2, dice,
Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, lo menos que puedo hacer como una forma de demostrarle a Dios que aprecio lo que Él hizo por mí es obedecerle. Hacer las cosas correctas, como dice aquí, andar en buenas obras. Para eso me salvó. ¿Sí? Es una manera, pues, de decirle a Dios, gracias porque me diste la justificación, te quiero obedecer. Y aquellas cosas que ofenden a Dios, aquella cosa de que enojarnos y ponernos de malas y aventar las cosas, ¿verdad? Una manera es decirle a Dios, ya no lo voy a hacer. ¿Sí? Quiero vivir de una manera adecuada. ¿Sí? Mire, ya como hijos de Dios, hacer pecado, pecar cuando hacemos cosas incorrectas, nos sentimos mal, ¿no es cierto? Antes tal vez hasta nos presumíamos, mira lo que yo hago, ¿verdad? Pero ya como hijos de Dios, eso ya no entra en nuestras vidas. Al contrario, nos da pena pecar, ¿verdad? Entonces una manera es obedecerle a Dios. Y cuando leemos la Biblia y nos dice, haz esto, pues lo voy a hacer. Porque Él me hizo justo, Él me justificó, lo voy a obedecer, ¿verdad? También no ofenderlo. Si Él me hizo justo, si Él me justificó, pues no quiero ofenderlo. Noten ahí el capítulo 6 de Romanos, el versículo 1, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, en ninguna manera, ¿verdad? Entonces, no quiero ofender a Dios. Lo menos que puedo hacer es no ofenderlo. Si Él me hizo justo, ya no quiero ofenderlo. Los próximos domingos vamos a estudiar de qué se trata esto, ¿verdad? Pero una manera, digamos, de ser, digamos, de saber que Él me ha salvado, me ha justificado, es agradecerle, obedecerle, no ofenderlo y también compartirlo, que otros sepan que pueden ser salvos si aceptan por la fe el que Cristo murió por nosotros. Porque es lo que acabamos de leer. Justificados pues por la fe. Que otros sepan que pueden ser salvos. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí conocemos a inconversos. ¿Sí? Debemos tener una actitud de compartir nuestra fe. Miren, no lo quiero hacer por presunción, pero por lo general, cuando yo estoy con un inconverso, sea que vaya en un camión, en el avión, o de alguna forma me pongo con un inconverso, yo le comparto mi fe. ¿Sí? Así que díganle a otras personas que pueden ser salvos solamente por creer en Jesucristo. Y esto que hemos leído está tan claro, que solamente por creer somos justos, somos salvos, ¿sí? Y tenemos que compartirlo como una muestra de que apreciamos lo que Él hizo por nosotros. ¿Cómo lo ven? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Entonces, Sí, de acuerdo. Ajá, gracias. Entonces, porque nos ha justificado, porque soy, pues, salvo, ¿sí? Se lo tengo que agradecer, tengo que obedecerlo, no lo quiero ofender y tengo que compartir mi fe. Yo quisiera animarles a que vivamos de esta manera, si es que apreciamos lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que Él murió por nosotros para que fuéramos justificados y declarados justos. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna pregunta o alguna aclaración? ¿Están de acuerdo con lo que hemos dicho? ¿Alguna pregunta?
¿Está claro? De acuerdo, sí. Sí, está claro. Bueno, gracias. Bueno, pues vamos a seguir estudiando Romanos. La próxima semana vamos a estudiar precisamente cómo es que esto sigue ocurriendo, cómo es que tenemos la justificación, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar el contraste entre Abel y Jesucristo, ¿sí? Pues por ahora lo vamos a dejar aquí y les agradezco mucho su atención, ¿sí? Espero que Dios les bendiga esta semana y que recuerden que somos justificados solamente por creer en Él, porque Él murió. Y que tengo que ser agradecido, obedecer, no ofenderlo y compartirlo. ¿Está bien?